Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy, una que nos lleva a las páginas amarillentas y las historias susurradas de un libro tan enigmático como controvertido. El libro de San Cipriano. Preparados para adentrarnos en un mundo donde la magia se entrelaza con la realidad y donde los límites de lo posible se desdibujan. Un libro que para muchos es un grimorio, Ajá. un compendio de saberes arcanos que promete revelar los secretos del universo. Mm. Desde la adivinación hasta la invocación de entidades que habitan en los límites de nuestra comprensión. Un libro envuelto en un halo de misterio, con una historia que se pierde en la noche de los tiempos y que ha cautivado la imaginación de generaciones enteras. Dicen que guarda conocimientos prohibidos capaces de otorgar un poder inimaginable a quien se atreva a desentrañar sus secretos. Y lo que hace aún más fascinante este libro es que no existe una única versión, Ya. sino un sinfín de ediciones que han ido apareciendo a lo largo de los siglos, Claro. cada una con sus propias peculiaridades y enfoques. Mm. Un laberinto de interpretaciones y leyendas que nos invita a cuestionar la propia naturaleza del conocimiento y del poder. Comencemos nuestro viaje por el origen mismo de este misterio. Vale. La leyenda nos habla de Jonás Sufurino, un monje alemán que en el año 1001, en las brumosas laderas del monte Brocken, Sí, recibió el libro de manos de espíritus infernales. es un lugar conocido por sus aquelarres de brujas donde las fronteras entre el mundo terrenal y el sobrenatural se desdibujan. La imagen de este monje arrodillado ante entidades de la corte infernal mientras recibe un libro escrito en caracteres hebreos es poderosa e inquietante. Desde luego. Aunque no podamos confirmar la veracidad de esta leyenda, la figura de San Cipriano y su supuesto libro dejaron una huella imborrable en la historia. Incluso el famoso ocultista del siglo XVI, Heinrich Cornelius Agrippa, ya mencionaba grimorios atribuidos a San Cipriano. Exacto. Esto nos indica que la sombra de este libro ya se extendía por los círculos esotéricos mucho antes de las primeras ediciones impresas que conocemos. Es como si el libro mismo se negara a ser confinado a un solo tiempo y lugar susurrando sus secretos a través de los siglos. Y hablando de ediciones, aquí es donde la historia toma un giro aún más intrigante. Sí. El libro que San Cipriano, como una moneda antigua, tiene dos caras, Ajá. una luminosa y otra sumida en la oscuridad. En efecto, por un lado existen versiones que se adentran en las sendas de la magia negra, donde se habla de pactos con fuerzas demoníacas para obtener poder y riquezas. Yeah. Un camino peligroso donde la ambición puede llevar a la perdición. Mientras que, por otro lado, encontramos ediciones dedicadas a la magia blanca que ofrecen protección contra las fuerzas malignas, conjuros para la sanación, para encontrar el amor o para descubrir tesoros ocultos. Casi como un manual para aquellos que buscan guiar sus pasos por la vida con la ayuda de fuerzas superiores. Una dualidad fascinante que nos invita a reflexionar sobre la propia naturaleza del bien y del mal y sobre la delgada línea que a menudo los separa. Claro. ¿Era este libro una herramienta para el bien o para el mal? Buena pregunta. O tal vez ambas cosas a la vez, como un espejo que refleja la complejidad del alma humana. Para intentar desentrañar este enigma, nos embarcaremos en un viaje a través del tiempo explorando las diferentes ediciones de Stanislaus, el libro de San Cipriano, que han ido surgiendo a lo largo de la historia. Un viaje lleno de misterio y sorpresas donde cada página nos revelará un nuevo fragmento de esta historia milenaria, listos para adentrarnos en este laberinto de saberes y leyendas. Sin duda. Comencemos nuestro recorrido por el año 1802 con el caso de Juan Rodríguez de Ferrol, un presbítero gallego acusado de utilizar el libro de San Cipriano para buscar tesoros escondidos. Un caso que nos muestra cómo el libro ya circulaba por España en aquella época y cómo se le atribuían poderes para descubrir riquezas ocultas. La búsqueda de tesoros no se limita a las novelas de aventuras, sino que ha estado presente en la historia real entretejida con la magia y el misterio. Y hablando de misterio, hay una edición que nos sumerge aún más en las sombras. Así. Los secretos del infierno. Un libro publicado en 1835 que parece ser un eco distorsionado del libro de San Cipriano. Un viaje a los abismos del infierno donde se revelan los secretos más oscuros del universo. En sus páginas se habla de demonios, de cómo derrotarlos, de pactos infernales. Una lectura que nos hiela la sangre, ¿verdad? Y para aumentar la intriga, en 1885 Bernardo Barreiro publica una edición del libro de San Cipriano que dice basarse en un manuscrito original de la rabina veneciana Cabina. Imaginen una rabina veneciana del siglo XVI experta en las artes mágicas transmitiendo sus conocimientos a través de un grimorio. Una imagen que nos transporta a una época donde la magia y la religión se entrelazaban de maneras misteriosas. Esta edición se centraba en los círculos mágicos, los pactos diabólicos y un extenso catálogo de seres infernales, casi un manual de instrucciones para invocar a las fuerzas del mal. Y entre los demonios mencionados destaca uno en particular, Lucifugo Rofocale, un nombre que resuena en las profundidades del infierno. ¿Quién es este demonio y qué papel juega en el libro de San Cipriano?
Esa es una pregunta que intentaremos responder en la próxima parte de nuestro viaje. Pero antes de adentrarnos en las sombras del infierno, creo que es importante recordar que no todas las ediciones del libro de San Cipriano están dedicadas a la magia negra. Existe una edición pensada para los religiosos de Ciprianillo para religiosos. Cierto, ¿no? Una edición que en lugar de invocar a las fuerzas del mal se centra en la magia blanca, conjuros para la curación, la protección del ganado, la búsqueda de agua e incluso para deshacerse de demonios molestos. Es como si el libro mismo se adaptara a las necesidades de cada época y de cada lector. Una herramienta multifacética que puede ser utilizada para el bien o para el mal, según la voluntad de quien la emplee. Y hablando de herramientas multifacéticas, no podemos olvidarnos del Ciprianillo Blanco, una edición que nos muestra la versatilidad del libro de San Cipriano. En este caso nos encontramos con un compendio de métodos para desencantar tesoros escondidos, conjuros de adivinación e incluso recetas de nigromancia. Nigromancia. La nigromancia, en pocas palabras, es el intento de comunicarse con los muertos para obtener conocimiento o poder. Un arte oscuro y peligroso rodeado de misterio y tabúes. Un crisol de conocimientos mágicos donde se mezclan técnicas de adivinación, protección y manipulación de las fuerzas ocultas. Y para completar este mosaico de ediciones, no podemos olvidarnos de la que quizás sea la más difundida en Latinoamérica. Una edición impresa en México a mediados del siglo XX que recopila una gran variedad de textos mágicos, convirtiéndose en una especie de enciclopedia del ocultismo. En esta edición encontramos la historia de Jonás Sufurino, la vida de San Cipriano, la clavícula de Salomón, tratados sobre talismanes y amuletos, instrucciones para realizar pactos con demonios. Una verdadera joya para los amantes del misterio y la magia que nos muestra la riqueza y la complejidad del universo de Sario, el libro de San Cipriano. Un universo que seguiremos explorando en la próxima parte de nuestra inmersión. Pero antes de continuar, les invito a reflexionar sobre la enorme variedad de ediciones que hemos visto. Es realmente fascinante cómo un mismo libro puede dar lugar a tantas interpretaciones y adaptaciones a lo largo del tiempo. Es como si el libro de San Cipriano fuera un espejo que refleja las creencias y los miedos de cada época. Un espejo que nos devuelve una imagen distorsionada de nosotros mismos y de nuestra relación con lo desconocido. Una imagen que seguiremos descifrando en la próxima parte de nuestro viaje. Hasta entonces les invitamos a dejarse llevar por la intriga y a adentrarse en los misterios que encierra el libro de San Cipriano. Retomamos nuestro viaje a través de las páginas del libro de San Cipriano, con ese nombre que nos dejó intrigados, Lucifugo Rofocale. ¿Qué sabemos de este demonio y por qué su presencia es tan relevante en algunas versiones del libro? Un hombre que sin duda evoca imágenes inquietantes. Es como si al pronunciarlo se abriera una grieta en la realidad, permitiéndonos vislumbrar, por un instante, los abismos infernales. Según la tradición, Lucifugo Rofocale ocupa un alto rango en la jerarquía infernal. A menudo se le describe como el ministro de Lucifer, la mano derecha del mismísimo rey del infierno. Es decir, no estamos hablando de un demonio cualquiera, sino de una entidad con un poder considerable dentro de la corte infernal. Exacto. Se le atribuye un profundo conocimiento de los tesoros ocultos, la capacidad de controlar los elementos de la naturaleza e incluso la de predecir el futuro. Casi como un oráculo infernal capaz de desvelar los secretos del destino. Precisamente. Y lo que hace aún más inquietante a este demonio es que, según algunas ediciones del libro de San Cipriano, es posible establecer un pacto con él. Un pacto con el diablo a cambio de poder y riquezas, una idea que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, la eterna tentación de obtener lo que deseamos, sin importar el precio. En el libro de San Cipriano se describen rituales complejos y peligrosos para invocar a Lucifugo Rofocales, círculos mágicos trazados con sangre, sacrificios bajo la luna llena, palabras de poder que resuenan en los abismos, un conocimiento que solo debería estar en manos de aquellos con la sabiduría y la fortaleza necesarias para controlar las fuerzas que desatan. Un conocimiento prohibido que en las manos equivocadas podría desatar el caos y la destrucción. Y recordemos que el libro de San Cipriano no es un texto unificado, sino un conjunto de versiones y adaptaciones que han ido evolucionando a lo largo de los siglos. Cierto. Es como si el libro mismo fuera un ser vivo, mutando y adaptándose a cada época, a cada cultura, a cada lector. ¿Y qué nos dice esta variedad de ediciones sobre la naturaleza del libro y su verdadero propósito? Es posible que diferentes autores interpretaran y adaptaran los conocimientos originales a sus propias creencias y necesidades. Es una pregunta que nos lleva al corazón mismo del misterio. Podríamos decir que el libro de San Cipriano es como un río que ha ido recogiendo las creencias, los miedos y las aspiraciones de cada época, transformándose en un reflejo del alma humana. Un espejo que nos muestra nuestra fascinación por lo desconocido, nuestro deseo de poder y nuestra eterna lucha interna entre el bien y el mal. Un río cuyas aguas, a veces turbulentas, a veces serenas, fluyen a través del tiempo llevando consigo secretos y misterios. Exacto. Y al igual que un río, el libro de San Cipriano no se estanca, sino que sigue fluyendo, adaptándose a los tiempos y a las nuevas interpretaciones.
Esto nos lleva a la edición moderna del libro publicada en Barcelona en 1985. Una edición que además de los contenidos clásicos introduce un nuevo elemento, la Cruz de San Bartolomé. Así es, una cruz que según la tradición protege contra el mal de ojo, las energías negativas y las influencias demoníacas. Es decir, que la edición moderna intenta integrar elementos de protección dentro del propio libro, como si reconociera la peligrosidad inherente a algunos de los conocimientos que contiene. Precisamente. Y esta edición nos muestra cómo el libro de San Cipriano sigue evolucionando, incorporando nuevos elementos y adaptándose a las preocupaciones del mundo contemporáneo. Y así con la Cruz de San Bartolomé, como un faro en la oscuridad, llegamos al final de nuestro recorrido por las diferentes ediciones del libro de San Cipriano. Un viaje que nos ha llevado desde las brumosas cumbres del Monte Brocken hasta las vibrantes calles de Barcelona, pasando por los círculos mágicos y las cortes infernales. Hemos explorado la dualidad del libro, su lado oscuro con pactos demoníacos y rituales de magia negra, y su lado luminoso con conjuros de protección y sanación. Hemos visto cómo el libro ha ido adaptándose a cada época, recogiendo las creencias y los miedos de cada generación. Ahora, con todas estas piezas del puzzle en mente, ¿qué podemos decir sobre el verdadero significado de Seche, el libro de San Cipriano? Es un manual de magia, un tratado teológico, un reflejo del alma humana. Esa es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo, porque el libro de San Cipriano, al igual que la magia misma, no se revela por completo, sino que deja espacio para la interpretación, la duda y la búsqueda personal. Nos invita a mirar en nuestro interior, a confrontar nuestros propios miedos y deseos y a reflexionar sobre nuestra relación con lo desconocido. Un libro que nos desafía a cuestionar nuestros límites, a explorar las fronteras de lo posible y a adentrarnos en los laberintos de nuestra propia alma. Pero antes de sumergirnos en esas reflexiones finales, creo que es importante destacar un aspecto fundamental, que a menudo se pasa por alto, la figura de San Cipriano el Santo que da nombre al libro. Tienes razón. A veces nos dejamos atrapar por los conjuros y los demonios, olvidando que el libro lleva el nombre de un santo. Un hombre que, según la leyenda, fue un mago antes de encontrar la luz de la fe. Una figura fascinante que nos recuerda que el camino hacia la luz a menudo pasa por las sombras. Y que la línea que separa el bien del mal, la magia blanca de la magia negra, puede ser tan tenue como el filo de una navaja. San Cipriano el mago arrepentido el santo que da nombre a un libro lleno de secretos y misterios. Una figura que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la naturaleza humana, la lucha entre la luz y la oscuridad y la búsqueda de la redención. Un tema que exploraremos en profundidad en la próxima y última parte de nuestro viaje. Retomamos el hilo de nuestra conversación y nos encontramos ante la figura de San Cipriano, un personaje envuelto en un halo de misterio y contradicciones. ¿Cómo es posible que un santo, un hombre de fe, dé nombre a un libro repleto de conjuros, pactos demoníacos y fórmulas mágicas? Es una pregunta que nos invita a mirar más allá de la superficie, adentrarnos en las profundidades de la leyenda y comprender la evolución de esta figura a lo largo de los siglos. La tradición nos cuenta que Cipriano de Antioquía, antes de su conversión al cristianismo, era un reputado mago versado en las artes oscuras. Se dice que incluso llegó a pactar con el diablo para obtener poder y conocimiento. Y imaginen a Cipriano en su etapa de mago, rodeado de libros arcanos, realizando rituales bajo la luz de la luna, invocando a fuerzas sobrenaturales. Un personaje que bien podría haber salido de las páginas del propio libro de San Cipriano. Sin embargo, el encuentro con Justina, una joven cristiana que resistió a sus encantamientos, marcó un punto de inflexión en su vida. La fe inquebrantable de Justina y el poder de la oración lo llevaron a cuestionar sus creencias y a renunciar a sus prácticas oscuras. Una historia de redención, de transformación interior, el mago que renuncia a sus poderes para abrazar la luz de la fe. Un tema que resuena con fuerza en el imaginario colectivo, ¿verdad? Sin duda. La figura de San Cipriano, el mago arrepentido, nos recuerda que el camino hacia la salvación a menudo está lleno de obstáculos y tentaciones, pero que siempre es posible encontrar la redención a través de la fe. Y esta dualidad, esta lucha entre la luz y la oscuridad, también se refleja en el propio libro de San Cipriano. Por un lado encontramos fórmulas de magia negra, pactos con demonios y conjuros para obtener poder y riquezas. Pero por otro lado también hay oraciones, conjuros de protección, métodos para alejar el mal de ojo y recetas para curar enfermedades. Es como si el libro en sí mismo reflejara el conflicto interno de San Cipriano, su pasado como mago y su presente como santo. Es fascinante cómo un mismo libro puede albergar tantas contradicciones, ¿verdad? Es como un espejo que refleja la complejidad de la naturaleza humana, nuestra capacidad para el bien y para el mal, nuestra eterna búsqueda de la luz en medio de las sombras. Y quizás esa sea la clave para comprender el libro de San Cipriano. No se trata de un manual de instrucciones para hacer magia ni de un tratado teológico.
es más bien un reflejo de nuestras propias inquietudes, nuestros miedos y nuestras aspiraciones. Un libro que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con lo desconocido, con las fuerzas que escapan a nuestro control, con la eterna lucha entre el bien y el mal que reside en el corazón humano. Y al final, la interpretación del libro de San Cipriano, al igual que la vida misma, queda en manos de cada uno. Es un viaje personal, una búsqueda individual de respuestas que nos lleva a confrontar nuestros propios demonios y encontrar nuestra propia luz en el camino. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en el misterio de El libro de San Cipriano. Un viaje fascinante que nos ha llevado a explorar la historia, la leyenda, la magia y la fe, entrelazadas en un libro que sigue despertando la curiosidad y la fascinación de quienes se atreven a adentrarse en sus páginas. Esperamos que esta inmersión les haya abierto nuevas perspectivas y los ha invitado a reflexionar sobre los límites de lo conocido y la eterna búsqueda del ser humano por comprender los misterios que nos rodean. Hasta la próxima. Y recuerden, el conocimiento es poder, pero la sabiduría reside en saber cómo utilizarlo.